Bueno, hermanos, estamos aquí nuevamente. El internet se va y se viene y así está. Y entonces el Señor me dijo, el Espíritu Santo me dijo, prosigue, amada, la continuación del próximo video. Del anterior video me dijo el Espíritu Santo. Entonces, ¿está bien? Gomenasai. Gomenasai, disculpe. Bueno, antes de que pase el tiempo, antes de que se corte otra vez. Gomenasai, disculpen. El anterior está hablando sobre la palabra de Juan 14:30, porque el Señor, en esa parte vamos a saltarme sobre las congregaciones, sobre ese tema. Es un poquito muy extensivo para poder explicarlo y el tiempo está acá muy apremiante y corto. Entonces le hablaré sobre lo que estaba tratando de decir Jesús: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Por qué Jesús no quería hablar más de ese asunto? Porque cuando yo estaba leyendo este versículo, el Espíritu Santo me dijo así, dentro me estremeció y me comenzó a mostrarme y a hablarme y decirme: amada, en esta parte, me dijo el Señor, como Jesucristo siempre, Él no tenía un freno en el sentir para poder decir las cosas. Él las hablaba. Y el espíritu que estaba en Jesucristo es un espíritu de hablar y un espíritu de sabiduría y un espíritu de muy wonderful de inteligencia. Era algo que el Espíritu Santo no tiene un par, en un stop. No, el Espíritu Santo nomás habla y habla y habla y habla y no cesa de hablar. El Espíritu Santo que está en cada uno de ustedes, en algunos que los usa poderosamente en la prédica, Él no cesa de hablar. Ahora, ¿por qué razón allí Jesucristo cesó de hablar? ¿Por qué se paró en ese momento Jesucristo? Cesó de hablar. ¿Por qué acalló su garganta y su sentir? ¿Por qué el Espíritu Santo del Padre que estaba en él, como Jesús decía, yo oigo hablar al Padre y las cosas que el Padre me habla, yo las digo, yo las hablo? ¿Por qué en ese momento el Espíritu Santo cesó en él? Porque el Padre le estaba diciendo: amado hijo, cesa de hablar esto. Porque esto le corresponde para mi siervo Juan, el apóstol, al quien yo voy a levantar. Después a los últimos de los últimos apóstoles, que era Juan. Claro que el último apóstol fue Pablo, pero él era el único que iba a quedar vivo. Por eso cuando Pedro le dijo, y Señor, ¿y este qué? Dijo, ¿y tú qué? Le dijo Jesús le dijo a Pedro, ¿tú qué? Si yo quiero, él se queda. Pero tú sigue conmigo, toma tu cruz y ven en pos de mí. Ah, dijo Pedro, está bien. Pero Juan estaba reservado para tal profecía. Una manifestación hermosa de todas las cosas que iban a venir en el futuro. Muy en los el último siglo de los siglos venideros, postreros. Todo este voluptuosidad, esta manifestación del Espíritu venido del Dios Todopoderoso se manifestó en Juan el apóstol. Por eso dijo el Espíritu Santo, mejor calla, hijo mío, porque todas estas cosas acerca del anticristo y acerca de las cosas venideras, yo se lo derramaré sobre mi hijo amado Juan apóstol. Entonces ahí es donde Jesús cesó de hablar. Por eso él había reservado todo eso para el Juan el apóstol. Eso es lo que está tratando de decir. No hablaré ya mucho.
porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Él estaba hablando del anticristo. Y el anticristo iba a ser un tema también profético que el mismo Juan apóstol, el Dios Todopoderoso, lo iba a derramar, esa revelación, y se le iba a abrir los ojos, los oídos y el sentir de su espíritu revelativo apocalíptico en Juan el apóstol. Esto es lo que está tratando de decir esta palabra. Juan 14:30. Ahora les hablaré otro tema sobre el que el Señor, el Espíritu Santo, me revela, me lo enfoca, discerniendo y escudriñando la palabra como debería ser, con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, les contaré bueno, yo le digo historia, pero no es una historia. Es algo verdadero que acontece en el mundo espiritual acerca de mi vida espiritual. Y las grandes luchas que estuve confrontando con el adversario. Aunque ya el Espíritu Santo ya me había advertido de que iba a tener muchas luchas con el adversario, por lo tanto que yo estaba ya acercándome a mi victoria, porque me estoy acercando más a Jesucristo, a la meta. Porque dice Pablo en su palabra, en el estadio hay muchos que corren, pero vosotros debéis correr para ganar. ¿Por qué dice para ganar? Porque el Espíritu que está en nosotros es vencedor y no perdedor. Makechaun Yanai de Banai en Nihongo. No es perdedor. Él es un espíritu vencedor, que Él las gana todas las batallas. Él es poderoso para hacerlo, hermanos. Ustedes han de saberlo. Ahora, aquí hay una palabra que dice, en la casa de mi padre, en Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y en el versículo 3 dice, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso se lo voy a explicar. Para donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le tengo que explicar con mi experiencia para que usted entienda. Eso de este versículo lo que está tratando de decir para escudriñar la palabra. El año pasado, nuestro amado Jesucristo siempre me estuvo arrebatando y llevándome a un lugar en donde él dice que se llama el reposo, su santo reposo. Y siempre él me llevaba a un lugar hermoso, a ese paraíso donde había 7 niños de los 7 ministerios y todo lo que ustedes le conté en los videos anteriores sobre estos niños. Veía a los generales de Dios en ese paraíso hermoso. Pero yo observé, cuando llegué por primera vez, el Señor me tomaba de la mano como una niñita y me decía, anda, juega con los niños que estaban allí. Yo siempre jugaba. Pero hubo un momento que Jesús, Él me dijo, voy a hacer tu morada, me decía. ¿Vas a hacer una morada para mí? Sí, amada, te voy a hacer una morada. Y Él me llevó por un lugar donde había puro gras, hermoso, verde, y ahí había un sol. Pero no era un sol, era la gloria de Dios. Era algo que resplandecía hermoso, como un sol dorado, como luz dorada, todo. Yo miraba esa luz. Y Jesús, comenzó a construirme una casa al lado de la gloria de Dios. Una casa pequeñita. Y Él comenzó yo misma lo miré. Llevaba pintura y comenzó a pintarlo. Y los niños también le ayudaban a pintar. Lo pintaba. Yo estaba parada mirando cómo pintaba mi casa. Ya estaba haciendo los acabados, lo último, todo, sus ventanas, su puerta. Solamente era como una cabañita, todo de blanco, hasta la entrada de blanco, y había un jardín con bastantes flores.
Y en esos viajes que yo, cuando ya lo último, yo miré mi casa que ya estaba acabada. Y siempre que yo iba allí, cada vez que me sentía cansada del arduo trabajo que hacíamos en la sanidad, yo entraba ahí, en ese lugar, en ese reposo, en esa casa. Pero cuando yo entré por primera vez adentro de esa casa, todo es pequeño. Las mesitas son como para sentarse, eran mesitas pequeñas como para niños, sillas pequeñas como para niños, todo era como niño. Dios mío, todo era pequeño ahí. Miraba la casita. Y como yo era niñita, entraba y salía. Pero me gustaba estar afuera, ahí sentadita en la puerta de un escalón de mi casa. Miraba ese sol que parecía sol, era la gloria de Dios y me iluminaba todo mi rostro. Y yo como una niña sentadita así mirando. Sentía una paz. Me olvidaba del mundo completo, de todo. Estaba tan llena de paz y tan llena de gozo. Era una paz que sobrepasa, como dice en la palabra, que sobrepasa todo entendimiento porque no se puede entender. Es algo exclusivo, es algo celestial. Entonces yo me sentaba ahí mirando, qué alegría, como una niña contenta. Y no quería regresar al mundo de acá, y ahí quería estar. Si me la pasaba hora tras horas ahí estar, hasta que tenía que regresar a hacer la obra del Señor, de la sanidad que se estaba pasando y lo que estamos haciendo hasta ahora. Y me regresé. Pero en esos momentos el Espíritu Santo me dijo de que yo iba a empezar a tener ataques del adversario. Así que me dijo, estate en la brecha, me dijo el Señor. Guerrea, canta cánticos celestiales para que el adversario cuando te escuche huya. Pero eran frecuentes las luchas, hermanos. Yo le contaré la verdad. Eran demasiadas las luchas.